Hola, ¿cómo están todos? Vamos a iniciar una serie de videitos cortos para tener información que observar y analizar de las materias. En este caso voy a empezar con anatomía y vamos a hablar un poco de lo que estuvimos viendo esta primera semana de clases con los alumnos de anatomía funcional del Instituto 84, que terminamos esta semana de realizar el taller de ingreso. Y también para los alumnos recursantes que van a iniciar las clases esta semana, así que este videito esperemos que les sirva para organizar un poco el marco teórico de la materia de anatomía funcional. Me parece que no se está viendo. Denme un segundo, volvemos a iniciar. Ahí está. Bien. Empezamos con mi materia, estuvimos charlando bastante sobre algunos aspectos del desarrollo de la cursada, algunas cositas para tener en cuenta rápidamente, tener mi cuaderno que use para anotar los pizarrones, los cuadros, para pegar las fotocopias que llevo, para realizar las guías, para hacer apuntes, y todo el material te quede en un mismo soporte real y concreto que puedas ir en busca de eso para estudiar para el examen. Si no recibiste el cronograma que fui llevando a las clases, me lo pedís, así lo tenés, donde están todas las actividades a realizarse hasta las vacaciones de invierno, incluido la fecha del parcial y las distintas actividades que están relacionadas también con el campus. Esas actividades, algunas van a ser realizadas en la misma clase y otras van a ser necesarias que las entregues a través de la plataforma cuando ésta esté activa, que como ya saben todavía no está abierto al campus. También estuvimos mostrando el material bibliográfico que vamos a tener en cuenta, que son el Atlas de Anatomía Cromodinámica y obviamente el Tórtora, que es tu amigo, Phil. Después tenemos activas las otras aplicaciones. Recuerden que no son comunicaciones oficiales, las comunicaciones oficiales solo son las que se dicen en la misma clase presencial, y también toda la información que mandamos a través de la mensajería por el campus. Bien, en este campus lo que vamos a ver es que hay diferentes solapas que van activando las distintas ofertas o instancias que están habilitadas en esta plataforma. La van a ir aprendiendo a utilizar a medida que vayan entrando. Los que son recursantes ya la conocen. Todas las plataformas más o menos tienen la misma dinámica de trabajo. Yo tengo mis clases divididas en clases, que son 10, cada clase aborda una de las temáticas. Por ejemplo, la primera, el nivel químico de organización, la segunda clase, el nivel celular, porque como ya vimos, mi materia está organizada a partir de los niveles de organización de la materia. Dentro de cada una de las clases vamos a encontrar la oferta que da el profesor, que involucra archivos, donde están los capítulos del Tórtora, que están involucrados en esa teoría, guías de estudio, que son una especie de orientación acerca de ese capítulo del Tórtora, es decir, la idea es que leas el Tórtora y puedas resolver en tu cuaderno esa guía de estudio. También va a haber foros de consulta activos, como para que si yo estoy leyendo Célula, por ejemplo, y tengo alguna duda, puedas volcar ahí esa duda y ser contestada, y eso quede visible para el resto de los compañeros, y entonces sea una instancia de aprendizaje colectivo. También va a haber trabajos prácticos. Estos trabajos prácticos, algunos pueden ser con entrega obligatoria, eso va a ser siempre avisado con tiempo. Y después también tenemos la posibilidad de enlazar sitios, videos, hay muchos de muy buena calidad, y obviamente este que estoy grabando en este momento va a ser también encontrado ahí, porque dentro de las aplicaciones que yo manejo tenemos nuestro Instagram, que es Anatomía Funcional 84, y también el canal de YouTube, que es Anatomotuber Paula Salinas. Más o menos esto es la solapa como van a verla en su computadora. Van a clases, en clases se despliega, tienen toda esta información,
Y bueno, a través de, por ejemplo, la mensajería, van a encontrar mis mensajes semanales con toda la información acerca de lo que vamos a realizar esa semana. Bueno, vamos a empezar una especie de repaso de lo que estuvimos charlando en el taller de ingreso, y un repaso para los que son recursantes y no tuvieron este taller de ingreso, lo tuvieron el año pasado. Una de las cosas que estuvimos hablando muy claramente y repetitivamente es que nosotros queremos abordar desde las ciencias naturales lo que significa nuestro objeto de estudio, que es la actividad física, el movimiento, desde el punto de vista de las ciencias naturales. Una de las cosas que yo indiqué es que las ciencias naturales y las ciencias sociales son distintas en el modo en que construyen su conocimiento. Ni son mejores ni peores, ni es un rival-boca, simplemente tienen una diferencia en cuanto a cómo miran los fenómenos, que sus objetos de estudio, y cómo construyen ese conocimiento. Una de las cosas que indiqué es que las ciencias naturales abordan los fenómenos naturales. Nuestro objeto de estudio son los fenómenos naturales, e hicimos una especie de aclaración. Palabra clave, seguramente ahora estás pensando que la palabra clave asociada a la definición de fenómeno natural es cambio. Espero que hayas hecho este eco de lo que acabo de decir. Porque justamente definimos a los fenómenos naturales como aquellos procesos de cambio que se dan en el universo en cuanto a los dos componentes que ese universo contiene, que son materia y energía. Todo el universo es nuestro campo de estudio, y los fenómenos que ocurren dentro de ese universo es lo que un científico intenta explicar. Y en definitiva, si queremos analizar un fenómeno natural, debemos preguntarnos qué cambió durante el transcurso de ese fenómeno natural, en cuanto a la energía y en cuanto a la materia, o ambos. Y entonces podemos decir, algo sé de ese fenómeno natural. Una de las cosas que quiero que investiguen y anoten en sus cuadernos en este momento es dos leyes que implican, ¿no?, entender cómo operan estos cambios de materia y energía sobre una premisa universal, que es la ley de la conservación de la materia y la ley de la conservación de la energía. En todo transcurso de un fenómeno natural, por lo menos de los que nosotros queremos dar cuenta, que implican a seres vivos, la materia no puede ser creada ni destruida en ese proceso, sino que se va transformando. Y yo, si tengo la combustión de una molécula de glucosa, los átomos de esa glucosa pueden estar más ordenados, menos ordenados, pero tienen que estar, no desaparecen espontáneamente, ni aparecen espontáneamente, y eso es un concepto científico que tenemos que tener todos muy en claro. Lo mismo pasa con la energía. La energía en el transcurso de un fenómeno natural no puede ser creada ni destruida, se transforma de un tipo en otro, y justamente vamos a entender que la contracción muscular es de este tipo de procesos. Bien, ahí vamos con este concepto de energía que hemos incorporado, y cada vez que yo hable de energía en relación a un ser vivo, vamos a hablar de la molécula de ATP. Ahora vamos a ir incorporando lo que son la clasificación de las moléculas. Vamos a ver que esta molécula de ATP es muy importante en los sistemas vivos, se llama adenosín-trifosfato, y es como una especie de moneda de cambio energética para toda célula, y es justamente la que está implicada en el sostenimiento de la vida y también en la contracción muscular. ¿Cuál es el fenómeno natural que queremos explicar? La contracción muscular. La contracción muscular es un proceso natural que explica el movimiento y la actividad física, y por eso es el único proceso que yo tengo ganas de comprender y enseñarles a ustedes. Cuando hablamos de contracción muscular, por lo tanto, tenemos que ver esas transformaciones que definen a un fenómeno natural, y esa transformación tiene que ver con que la contracción muscular es un cambio
o una transformación, una transducción de energía química a energía mecánica con producción de calor. Esa sería la definición para nosotros de este fenómeno. Algunas cosas para decir: esta energía química está representada justamente por esa molécula de ATP. Esa molécula de ATP debe ser conseguida de algún lado, y ese ATP se consigue de la oxidación de los nutrientes, y en el transcurso de las clases que sigue vamos a tratar de definir y de comprender qué significa esto, ¿no? La oxidación de los nutrientes sería mi fuente de ATP para que yo ponga en juego en una contracción muscular. La energía química hace referencia a la utilización de ese ATP para para la relación, para la interacción entre dos moléculas proteicas que se llaman actina y miosina, que están ubicadas dentro del sarcómero en las fibras musculares, y obviamente cuando avancemos en el año vamos a poder tener un pantallazo mucho más detallado de cuáles son esas proteínas, de cómo interaccionan entre sí y cómo consiguen el acortamiento de la fibra muscular y la posibilidad de que los músculos de un ser humano tengan estas propiedades que son medibles, que son observables y que son también entrenables. Esto es lo que nos interesa a nosotros como futuros docentes de educación física. ¿Cuáles son estas capacidades básicas que tiene el músculo? La posibilidad de generar fuerza, de generar resistencia, de tener velocidad y también flexibilidad. Esas son las 4 propiedades que se explican a partir de la contracción muscular. Cuando se sucede la contracción muscular, ese músculo es capaz de generar acortamiento, por lo tanto desplazamiento en el espacio, o la capacidad de generar tensión, fuerza. Y todo esto va a colaborar en comprender estas capacidades básicas, que son las que nosotros vamos a tratar de manipular y de establecer cuáles son las cargas de entrenamiento o la dosificación de esas cargas para lograr un objetivo particular. Esos objetivos particulares no necesariamente tienen que ser deportivos. Hablamos en cada clase que el escenario en el cual yo puedo ejercer mi profesión tiene que ver con el patio de un colegio, con una pista de atletismo, con una cancha de hockey o con un centro de rehabilitación para personas que han padecido, por ejemplo, infartos, o con un club de barrio municipal, o con también un gimnasio en donde me contraten como un profesional para la sala de musculación. Son amplios los escenarios en el cual yo puedo, ¿no?, ejercer mi rol docente. Esta materia que parte de las ciencias naturales tiene como principal objetivo que vos seas capaz de tener una validación acerca de las decisiones que tomás dentro de tu práctica profesional, y que esas decisiones estén fundamentadas en conocimientos idóneos. Ese es, ¿no?, el objetivo de esta materia. ¿Cuál es el escenario en el que se sucede la contracción muscular? La contracción muscular sucede en un escenario celular, ocurre adentro de una célula, y esa es la razón por la cual nosotros vemos en nuestra primera semana de clases oficial el tema célula. Necesitamos entender cómo es una célula, cómo está estructurada, cómo sostiene la vida, ese nivel de organización, y cómo se obtiene ATP para, por ejemplo, realizar este trabajo celular que es la contracción. Esto es un esquema que es como una especie de mamushka, en el cual vemos nosotros que tenemos un hueso que está unido a un tendón. Ese tendón sostiene a un músculo. Ese músculo está rodeado por fascículos o fascias conjuntivas que tienen dentro, en su interior, una serie de fascículos con una cantidad importante de fibras musculares. Cada fibra muscular tiene su membrana plasmática y está en su interior atiborrada de miofibrillas contráctiles. Estas miofibrillas contráctiles a su vez están organizadas de una manera muy ordenada, altamente ordenada,
y tienen en su constitución proteínas muy complejas llamadas actina y miosina, que son, como dije hace un rato, las responsables del acortamiento de las unidades funcionales que son los sarcómeros. Como verán, hay una serie de elementos de alto grado de organización que como una especie de tándem van generando estructuras cada vez más complejas, y esta es la razón por la que empezamos con los niveles de organización de la materia. Acá tenemos moléculas. Estas moléculas forman macromoléculas. Estas macromoléculas forman una célula. Estas células forman un tejido. Estos tejidos forman un órgano. Estos órganos forman un sistema de órganos. Estamos viendo la representación de un ejemplo en donde la secuencia de ordenamiento de la materia va mostrando sus grados de complejidad creciente en organización. Y así lo vamos a entender. Gracias a que la actina y la miosina interactúan, todas moléculas, una miofibrilla se acorta. Gracias a que esa miofibrilla se acorta la fibra muscular. Gracias a que la fibra muscular es tan larga como el músculo completo se acorta. Gracias a que el músculo está unido a tendones, a dos huesos que tienen entre sí una articulación móvil, todo ese músculo se acorta y los segmentos corporales que estaban articulados por esa articulación móvil cambian la posición en el espacio. Y el resultado final es que yo observo que una persona mueve una parte de su cuerpo, dobla el codo, por ejemplo. Entonces hay una suerte de linealidad en estas relaciones entre estos elementos cada vez más complejos que nosotros debemos entender. Recuerden que una de las características más importantes que le dije de los fenómenos naturales es que al fenómeno natural no le importa nada quien está mirando. Sucede de todas maneras, aunque yo no lo entienda. Quizás estás viendo este video y decís, qué complejo, esto no lo entiendo, no sé qué es esto lila, no sé qué es esto verde. No importa, lo vamos a ver muchas veces a lo largo del año, porque les dije que comprender este fenómeno es difícil, es arduo, es una tarea que lleva tiempo y lleva esfuerzo. Y así se construye conocimiento dentro de las ciencias naturales. Una de las cosas que repetí varias veces en el taller de ingreso es que nosotros tenemos que construir una forma de ver los fenómenos como los ve la ciencia. Y eso no es espontáneo. El pensamiento científico no es espontáneo, sino que es una construcción. Y como toda construcción, requiere tiempo y requiere esfuerzo. Obviamente, estos espacios que se abren, las clases presenciales, lo que compartimos en Instagram, lo que están viendo ahora en este video, es parte de ese acompañamiento. Pero el esfuerzo lo tienen que hacer ustedes, porque esta parte del aprendizaje es compartida, pero hay otra parte del aprendizaje que es intransferible. Es lo que vos haces para poder apropiarte de estos conocimientos que son tan importantes para tu rol docente. Bien, acá tenemos entonces el escenario en el que va a suceder este fenómeno que es la contracción muscular, que es una célula. En este caso no es una célula muscular lo que estamos observando, sino una célula como la que habrás estudiado en la secundaria, con su membrana plasmática, su citoplasma, cargado de ciertas estructuras que pueden ser individualizadas, que se llaman organelas, y su núcleo que contiene, esto más o menos lo saben todos o lo interpretan, el material genético heredable. Estos son los tres componentes de cualquier célula: membrana plasmática, un citoplasma lleno de organelas y un núcleo cargado de un material genético que se hereda. Esta sería la estructura de la membrana plasmática con su bicapa de fosfolípidos, sus proteínas de membrana, y que limita dos espacios acuosos que son el interior citoplasmático y el exterior de la célula. Vamos a ver durante esta semana el inicio de la composición de la membrana plasmática, que es importante entender porque este escenario celular
o esta célula viva es un sistema abierto, y nosotros hemos también charlado acerca de que todo ser vivo es un excelente ejemplo de sistema abierto, y este concepto de sistema lo traemos desde que estos fenómenos naturales que nosotros queremos observar deben ir a buscarse al universo. Este universo, que está conformado por materia y energía, es mucho, es muy amplio, muy vasto, y por lo tanto lo primero que hacemos si queremos analizar un fenómeno es hacer un recorte de ese universo. Esa porción real o imaginaria que yo recorto para analizar, en el caso que di como ejemplo en la clase era Usain Bolt y mi pista de atletismo, esa porción de universo es un sistema material. Y dentro de esos sistemas materiales, la materia puede presentarse en diferentes grados de organización. Y ahí estarían los niveles de organización. Pero estos sistemas materiales se clasifican de acuerdo a cómo pueden intercambiar materia y energía con el resto del universo, que podemos también llamar entorno, medio ambiente. En el caso de los sistemas abiertos, ese intercambio de materia y energía es amplio. Es más, amplio y necesario. Para un sistema vivo, el poder intercambiar materia y energía con el ambiente es vital. Si yo corto el intercambio de materia o el intercambio de energía, automáticamente el nivel de organización celular desaparece. En el caso de lo que ocurre dentro de las células, vamos a ver que una serie de elementos deben ingresar y deben movilizarse de entrada y de salida. Y este sistema vivo, esta célula, es capaz de realizar un flujo de esa energía a partir de reacciones químicas que ocurran dentro de la célula. Por eso, el siguiente tema que vamos a ver después de célula es metabolismo. Este metabolismo va a explicar cómo obtengo ATP a partir de diferentes nutrientes. Recuerden que habíamos visto que el ATP se obtenía a partir de la oxidación de los nutrientes que entran en esta maquinaria metabólica y que me permiten extraerle a esas moléculas la energía que almacenan y ser capaz yo de utilizarla para, por ejemplo, la contracción muscular. Una de las características que tiene este sistema acuoso, este medio celular, es que es un medio acuoso. Y espero que conmigo hayas podido repetir esta frase que digo siempre en las clases. Es muy importante entender que el escenario de todos los sucesos que ocurren dentro de una célula en relación a la obtención de energía, a la construcción de materia, a la reparación celular, a la mitosis, tienen que ver con que ocurran en un medio de solución acuosa. La definición de solución acuosa tiene que ver con que mayoritariamente estamos constituidos por la molécula de agua, que es una molécula inorgánica. El planeta Tierra es un 70% agua y un ser vivo es un 70% agua, en el cual se encuentran, disueltas o no, moléculas que van a tener que ver con la construcción de ese ser vivo y con su funcionamiento. Por eso, en esta primera parte, necesitamos incorporar conceptos que tengan que ver con cómo está presentada la materia en este ser vivo como un sistema abierto y como poseedor de la capacidad no solo de estar vivo, sino la de moverse. Y ahí aparecen lo que son estas moléculas relacionadas con los seres vivos o biomoléculas. Vamos a ver que algunas de estas biomoléculas tienen carácter inorgánico, como son el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno, y que obviamente tienen mucha importancia para un ser vivo, y por otro lado las moléculas orgánicas, que son básicamente moléculas altamente organizadas, y que tienen algunas características comunes. La principal de ellas es que su esqueleto central es de carbono. Las cadenas carbonadas serían acá las protagonistas de los compuestos orgánicos. Por eso, en el módulo de ingreso,
hace hincapié en la descripción de las principales macromoléculas relacionadas con los seres vivos, que son 4 familias de compuestos que nosotros debemos ser capaces de identificar. Los hidratos de carbono o carbohidratos, por un lado, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Acá vemos representaciones esquemáticas de un hidrato de carbono, de un lípido, de una proteína y de un ácido nucleico. Como ven, a simple vista, lo primero que apreciamos es la cantidad de átomos que participan en su composición. Son moléculas grandes, pesadas, complejas. Y esto tiene asociado a algo, que estas moléculas tienen mucho orden. Y habíamos visto que la palabra orden era ese elemento que iba aumentando y permitiendo que yo haga un salto en el nivel de organización del que estaba hablando. Los átomos pasan a ser moléculas cuando esos átomos se unen formando algo más complejo. Tienen un orden determinado. Y las moléculas pasan a ser macromoléculas cuando aumentan ese orden, ese ordenamiento, y son más complejas, y así va a ser de la misma manera. Muchas macromoléculas se ordenan de una determinada manera para formar una célula. Muchas células se ordenan de una determinada manera para formar tejidos, y así sucesivamente. Lo que vemos en el escalón inferior es una representación un poco más detallada de los elementos individuales que están formando parte de estas biomoléculas y que se llaman monómeros. Cada uno de estos elementos tiene un representante menor, unitario, que es aquel que va a ser intercambiado por la célula. Es decir, que estos elementos que yo observo en la base son aquellas moléculas representantes de estos grupos que van a ser capaces de ingresar a la célula y ser utilizados por la célula como materia prima para diferentes cosas. Estos elementos pertenecientes a cada grupo que son capaces de entrar y salir de la célula se denominan nutrientes. Estos son los elementos que intercambiamos. Estos elementos se llaman monómeros y para cada grupo tienen su nombre particular. Los monómeros de los hidratos de carbono son los monosacáridos. El más común, el más importante, el que más necesito que ustedes recuerden, es la glucosa. En el caso de los lípidos, el nutriente estaría representado, por ejemplo, por esta molécula que se llama ácido graso, y es una fuente muy importante de energía para nuestra fibra muscular. En el caso de las proteínas, los monómeros se denominan aminoácidos, y hay 20 aminoácidos diferentes en la naturaleza que son aportados, ¿no?, por las proteínas que ingerimos con el alimento. Y en el caso de los ácidos nucleicos, los nutrientes o los elementos monoméricos que tenemos para su constitución se llaman nucleótidos, y estos nucleótidos tienen 3 partes: una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y un grupo fosfato. En el caso de que la base sea una adenina, esta adenina puede unirse a una ribosa y a un grupo fosfato y formar un AMP, y cuando tengo 3 enlaces que van uniendo más de un grupo fosfato hasta 3, tengo lo que es un ATP. El polímero de los ácidos nucleicos es bastante conocido por ustedes porque es el famoso ADN y ARN, ¿no?, y forman estas moléculas que están contenidas en el núcleo celular y que son ejemplos de polímeros, es decir, de moléculas grandes formadas por la sucesión de uniones de nucleótidos. En el caso de los aminoácidos, cuando muchos aminoácidos, que son los monómeros de las proteínas, se unen, forman las proteínas. Si una cadena de menos de 100 aminoácidos es lo que acabo de formar, en vez de decirle proteína le digo oligopéptido. También puede haber un dipéptido, que es cuando tenemos 2 aminoácidos unidos en una cadena muy cortita. En el caso de los ácidos grasos,
Los polímeros podríamos decir que son, ¿no? ¿No? El grupo de los lípidos es bastante heterogéneo, bastante diverso, pero sí voy a mencionar que 3 ácidos grasos pueden unirse a una molécula de glicerol y formar un triglicérido. El triglicérido es una molécula que ustedes conocen porque es la famosa grasa que almacenamos en el tejido adiposo y que representaría esa masa grasa que muchas veces queremos disminuir para tener un descenso de peso. En el caso de los monosacáridos, que son los monómeros de los hidratos de carbono, mencioné a la glucosa, hay otros como la manosa, como la fructuosa de la fruta, y que cuando se unen formando cadenas, forman polímeros, y esos polímeros forman algunas de las moléculas que ustedes conocen como son el almidón, la celulosa y el glucógeno. El almidón es una forma bastante eficiente de incorporar en nuestra alimentación glucosa. Las galletitas, la pasta, los cereales, son todos alimentos que están conformados por cadenas poliméricas de almidón, y ese almidón tiene en su estructura una serie de enlaces de muchas miles de moléculas de glucosa, y son los que me aportan esos alimentos. La celulosa también es un polímero de glucosa, pero tiene una desventaja, que es que nosotros, los animales, no somos capaces de degradar la celulosa y obtener glucosa de ella. Así que no podemos comer madera ni papel y nutrirnos con eso. Por lo tanto, si bien es un polímero de glucosa, no es un polímero que pueda ser una fuente de alimento. El glucógeno es una de las moléculas que más nos interesa porque dentro de nuestras células estas glucosas pueden ser almacenadas en nuestros propios polímeros. Y ese polímero de glucosa que es capaz de fabricar un animal, como nosotros, como un ser humano que es un animal, es el glucógeno. Ese glucógeno puede ser almacenado en algunos tejidos, particularmente en el hígado y también en el corazón, en los riñones y obviamente en los músculos. Este glucógeno muscular es el que reserva glucosa para que esté disponible en la actividad física. Aumentar nuestras reservas de glucógeno muscular es muy importante para un atleta y para sobrellevar las exigencias de una actividad física al ¿no? realizar nosotros una demanda de energía por parte de esta molécula que es nuestra fuente primera de energía, como es la glucosa. Desde el punto de vista energético, estos elementos son, por un lado, fuente de energía y por otro lado, la materia prima para la construcción de nuestras propias moléculas. Los nutrientes son un elemento importantísimo para nosotros. Requiero de ustedes que cuando yo diga la palabra nutriente puedan interpretar que estamos hablando de cada uno de estos elementos que acabo de mencionar. No digan alimento, porque el alimento no entra a las células. El alimento entra a nuestro sistema digestivo, es degradado enzimáticamente y lo que se absorbe y entra a nuestro torrente sanguíneo y es distribuido a todas las células son los nutrientes. Y estos elementos, si vos en este momento no estás comprendiendo muy bien, bueno, ya los mencionamos, los identificás nuevamente, mirás el videito para atrás, y si vos no te acordás cómo es una glucosa, lo buscás y lo interpretás nuevamente. Si no entendés lo que es un ácido graso, es lo mismo, todo esto está en el taller, en el módulo de ingreso, y también obviamente la forma general de un aminoácido, porque no tiene que saberse los 20 aminoácidos que existen, pero sí la forma estructural de ellos. Y también un nucleótido. El nucleótido es importante porque, como ya les adelanté hace un ratito, el ATP es un mononucleótido trifosfatado y obviamente lo vamos a volver a ver. Bien, acá tenemos entonces las protagonistas de nuestras moléculas orgánicas, que son las cadenas carbonadas. Estas cadenas carbonadas, a ver, esperen un cachito que tengo a mi
hijo merendando, ahí se va. Bueno, sigo entonces. Estas cadenas carbonadas, sí, cerrame, hijo, por favor. Bueno, mis hijos tienen necesidades de nutrientes y vienen a picotear las galletitas. Eh, Les decía que todas las cadenas carbonadas tienen un esqueleto carbonado, esa es su primera característica. Esas cadenas carbonadas están representadas por un carbono, por dos carbonos, por tres carbonos y así sucesivamente. Y estas cadenas carbonadas tienen un prefijo que interpreta esa cantidad. Por ejemplo, las cadenas que tienen o están representadas por un solo carbono tienen el prefijo met, y obviamente su terminación va a estar referida a qué acompaña a ese átomo de carbono. En este caso, todas estas cadenas están acompañadas por hidrógenos y por lo tanto son alcanos y se llaman, la terminación es ano. Más allá de la risa, así termina. Esto es la molécula de metano, es una molécula que ustedes conocen mucho porque representa el gas que sale de tu cocina cuando querés calentar la pava con el mate. Cuando la cadena carbonada tiene dos carbonos, el prefijo es eta. En este caso tenemos un etano. Cuando la cantidad de carbonos es 3, el prefijo es propa. Y cuando la cadena es de 4, el prefijo es buta. A partir de los 5 átomos de carbono formando parte de una molécula, empezamos a utilizar los prefijos normales que interpretamos: penta, hexa, hepta, hexa, octa, nona, etc. Hijo, llévate las galletitas. Dale, llévalas. Estoy grabando un video. Lo que vamos a observar es que en estas cadenas carbonadas, fíjense que acá tenemos como si hiciéramos una representación simple, donde vemos que cada carbono está asociado solo a hidrógenos. ¿Qué pasaría si en un medio acuoso, en donde tenemos una gran cantidad de agua, obviamente empezamos a jugar, ¿no? Acá represento, por ejemplo, la molécula de agua, vamos a empezar a jugar a hacer como un intercambio de figuritas con mis moléculas, porque quiero fabricar moléculas nuevas. En el caso de un medio acuoso, lo que yo tengo en grandes cantidades es agua, y esas moléculas de agua pueden disociarse porque obviamente están en constante movimiento. Y al disociarse pueden formar un grupo hidroxilo y un protón libre, como si yo pudiera romper este enlace momentáneamente, que el oxígeno se quede con el electrón y el protón quede libre en ese medio acuoso. Esto que acabo de hacer es la disociación del agua, porque justamente las moléculas en un medio líquido como el acuoso están constantemente rompiéndose y formándose. Es como si fuera, y en alguna oportunidad de la clase hablo que la célula es lo más parecido al pogo del Indio Solari, ¿no? Que vemos ahí la gente saltando enardecida y como un mar de gente recorriendo un estadio gigantesco. En este caso, yo podría decir que a una cadena carbonada inicial, que tiene solo átomos de hidrógenos a su alrededor, podría decir qué pasa si en vez de un hidrógeno, ese hidrógeno lo saco y le coloco esta parte de la molécula de agua que acabo de disociar. ¿Qué pasa si se le pega a esta molécula en vez de un hidrógeno? Reemplazo el hidrógeno por este otro elemento. Lo que acabo de hacer es alterar las características que tenía inicialmente esta cadena carbonada. En este caso, esta posibilidad de incorporarle un grupo de átomos o un átomo diferente al hidrógeno ha alterado sus propiedades físicas y químicas. Y lo que hice fue incorporar lo que llamamos grupo funcional. El grupo funcional es un átomo o grupos de átomos que, adicionado a una cadena carbonada, le adiciona propiedades distintas. Acá tenemos este grupo funcional, tiene un nombre, se llama grupo alcohólico o alcohol,
se llama hidroxilo, el grupo funcional, y la familia de moléculas orgánicas que constituye es el grupo de los alcoholes. En el caso de que yo incorpore este grupo funcional, que es el grupo carbonilo, puedo formar una familia de compuestos orgánicos que se llaman aldehídos, y si adiciono este grupo carbonilo en esta otra posición, los grupos se llaman cetonas. Puedo, por ejemplo, adicionar al mismo átomo de carbono un grupo hidroxilo y un grupo carbonilo, y a esto se le llama función ácido, o el grupo que posee este grupo funcional se llama ácido carboxílico. También puedo empezar a adicionar otros grupos funcionales, en este caso la función tiol, el grupo amino, que deriva no del agua, sino del amoníaco, que también está en grandes cantidades en el mar original en el que todo esto ocurrió, y ahí aparecen los distintos grupos funcionales. Esta idea de grupo funcional es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver que en los diferentes grupos de moléculas orgánicas, la diferencia que hay entre los distintos elementos, entre una glucosa, un aminoácido, un ácido graso, es la presencia de estos grupos funcionales en sus moléculas. Y lo otro que vamos a decir es que estas presencias le brindan a estas moléculas ciertas características. Vamos a iniciar, por ejemplo, mirando y observando esto que es la molécula de glucosa, que en principio veo que tiene un esqueleto carbonado de 6 carbonos, y si apreciamos, acá tiene un grupo funcional, que es un grupo carbonilo, y una serie de hidroxilos que están a su alrededor. Vamos a suponer que ustedes todavía se sienten inexpertos en cuanto a la descripción de estos elementos que caracterizan a una molécula orgánica. Pero sí podemos apreciar que hay una gran cantidad de grupos hidroxilos que están formando parte de esta molécula. Esto lo que le va a hacer, o le va a dar como característica a esta molécula, es que es muy polar. ¿Por qué es muy polar? Porque este grupo hidroxilo justamente lo que le brinda es esa polaridad a la molécula, porque recuerden que el agua es una molécula covalente polar. Después voy a subir un video sobre el enlace iónico y covalente para tener un respaldo a esto que estamos hablando nuevamente. Esta linealidad de la molécula de glucosa puede ser alterada en este medio acuoso. La molécula está como en movimiento, entonces puede presentarse también como si fuera una especie de anillito, de molécula redondita, en la cual llamamos a la glucosa cíclica. Por eso en los esquemas donde aparecen moléculas de glucosa, se las suele representar como un hexágono, con una forma geométrica. Por ejemplo, la fructuosa se la suele representar con la forma de un pentágono. Y esto es bastante característico. Si vos encontrás en un libro una serie de elementos con este símbolo hexagonal, seguramente estamos tratando de interpretar que lo que están mostrando es una glucosa. Es una forma que tenemos de observarlo. En el caso, acá tenemos nuevamente a la glucosa. Esta es una representación un poco más en 3 dimensiones de su estructura. Y tenemos después el grupo de las proteínas. Las proteínas, acá hacemos un detalle acerca de la molécula. Vamos a ver que tenemos un átomo de carbono central. Acá tenemos un grupo funcional y acá tenemos otro, es decir que a este átomo central se le adicionan 2 grupos funcionales. Lo que tengo de este lado es un grupo ácido de los ácidos carboxílicos, y de este lado tengo un grupo amino. Por eso estos elementos se llaman aminoácidos. Lo que está acá representado con la letra R sería algo así como 20 cosas diferentes. Lo que le cuelga a este aminoácido pueden ser
un átomo, un grupito de átomos, un ciclo, hay 20 cosas distintas que van a individualizar a los 20 aminoácidos que existen en la naturaleza. Es decir, los 20 aminoácidos tienen algo en común, que es esta parte superior de la molécula, y los 20 aminoácidos tienen algo distinto entre sí, que es esta parte que representamos genéricamente como R. Los aminoácidos se van uniendo unos a otros, formando cadenas poliméricas que se llaman proteínas. En el caso de los lípidos, vamos a ver acá, les nombré hace un rato, el triglicérido, tengo un glicerol, acá tengo dos ácidos grasos, que son los elementos que mencionamos al inicio como los nutrientes que son capaces de entrar a una célula, y acá tenemos un grupo fosfato. Esto forma, o es la estructura simplificada de algo que ustedes sí conocen, que es un fosfolípido. En general, los fosfolípidos están representados con un esquema de este estilo, que es como la simplificación de esto, ¿no? Como si yo tuviera dos patitas, representarían las cadenas de ácidos grasos, el glicerol ni siquiera está representado, y esta cabeza redonda, en general, es así como se representa al grupo fosfato. Si yo miro esto, parece una bola con dos patitas. Fíjense como si yo miro un poquito con más detalle, vería esto un poco más complejo. Los fosfolípidos, por lo tanto, son o pertenecen al grupo de los lípidos. Las moléculas se representan en tres dimensiones como algo que se mueve, algo que está constantemente en tensión en ese medio acuoso, y por lo tanto, las moléculas, por ejemplo las proteínas, que pueden llegar a tener miles y miles de residuos de aminoácidos, son extremadamente lábiles, y nuestro cuerpo tiene muchas veces que estar chequeando de volver a construirlas porque se rompen con bastante facilidad, y por eso todo el tiempo nuestro cuerpo tiene que estar haciendo frente a la reparación celular, a la reparación de estas moléculas. Hay dentro de los nucleótidos intermediarios metabólicos que pertenecen al grupo de los ácidos nucleicos. Ya habíamos mencionado el ATP, y quiero introducir a otro nucleótido que es muy importante en los metabolismos celulares, que en general ustedes no conocen, que se llama NAD. Esta es la representación esquemática de un NAD. Como ven, está formado por un nucleótido y otro nucleótido. Esto es el NAD, es el nicotín adenín dinucleótido. Eso representa las siglas. En general, los ácidos nucleicos, como el ATP, el NAD, el ARN, se nombran con sus siglas. ADN, estamos acostumbrados a decir ADN y ARN. Lo mismo sucede con el ATP y lo mismo sucede con el NAD, aprovechando que hay una A, una vocal entre medio. No decimos NADH, decimos NAD, pero es esto lo que representa. Estos NAD, también los FAD y el ATP, vamos a verlos, tengan paciencia, nuevamente cuando veamos los metabolismos que son importantes. Los nombro ahora porque quiero que los reconozcan como pertenecientes al grupo de los ácidos nucleicos. Bien, dentro del metabolismo, obviamente, se empiezan a observar este tipo de redes, de interconexiones, en donde vamos a ver, en principio, que hay que atravesar la membrana plasmática, que luego el destino de esas moléculas puede llevar a tener diferentes caminos. De entrada, por ejemplo, organelas, de salida nuevamente de los desechos de la célula. Por lo tanto, lo que sucede dentro de una célula es de gran importancia. ¿Con qué vamos a iniciar? Seguramente con lo que representa la entrada y salida de sustancias a través de la membrana plasmática. Luego, una parte importante de los procesos que tenemos que abordar son aquellos que ocurren dentro de la mitocondria, que permiten la formación de ATP. Todos estos esquemas que estoy mostrando ahora los muestro para que ya les tengan un poquito
la imagen retenida en sus retinas, y obviamente vamos a estar volviendo constantemente sobre estos procesos. Acá vemos cómo esta representación hexagonal es lo que llamamos una glucosa, y cómo esa glucosa, a partir de diferentes procesos que suceden dentro de la célula, entran a la mitocondria y son capaces de generar la formación de ATP. Y como ven, estos elementos que están siendo obtenidos al final son el dióxido de carbono de esos átomos que constituían la glucosa, que, como dije al principio, no pueden desaparecer, sino que se tienen que intercambiar porque somos un sistema abierto. Si la molécula de glucosa tiene 6 átomos de carbono, acá aparecen estas 6 moléculas de dióxido de carbono que obtengo al final de este proceso. ¿Qué logré? Logré que esta molécula, que es un nutriente y tenía en su interior energía, la pueda ceder para que yo la utilice en forma de ATP para diferentes procesos. Y a su vez, estas moléculas que obtengo al final de dióxido de carbono deban volver al exterior, sean expulsadas nuevamente de mi cuerpo porque ya no son útiles. Y lo que observo entre el hexágono perfecto de la molécula de glucosa y estas 6 moléculas es que lo que ha aparecido es un gran desorden. La molécula de glucosa estaba ordenada porque tenía energía. Cuando termina el proceso, los átomos que pertenecían a esa molécula de glucosa no desaparecen, sino que aparecen en moléculas más desordenadas. Y ahí vemos cómo este fenómeno de obtención de energía está mostrando bien claramente lo que sucedió en este proceso de transformación dentro de la célula, en donde la materia y la energía no se han perdido, sino que han mostrado diferentes facetas. La contracción muscular, como dije hace un tiempo atrás, está representada por la interacción. Estas bolitas celestes representan a la molécula de actina, y estos bastoncitos de color rosa representan a la miosina. La miosina usa este ATP para interaccionar con la actina y permitir la contracción muscular. Y todos los sistemas metabólicos están asociados a cumplimentar con esta premisa, que es el concepto de homeostasis como la condición de consumo de energía más jerárquico. Es decir, que yo en principio tengo que mantenerme vivo, y después que todos esos procesos homeostáticos estén asegurados, voy a poder tener energía para moverme voluntariamente, ¿no? Como puede ser en este caso que juega al tenis. Estos sistemas se ven entonces totalmente interrelacionados. El corazón, el sistema respiratorio, el digestivo, el excretor son los primeros sistemas que vamos a observar hacia el final de este cuatrimestre. ¿Por qué? Y si yo soy un sistema abierto y necesito oxígeno para oxidar los nutrientes, si necesito incorporar alimentos para incorporar esos nutrientes, si necesito eliminar el dióxido de carbono, si necesito eliminar los productos nitrogenados, estos sistemas ayudan, colaboran con la nutrición de la célula. Por eso el siguiente módulo que vamos a ver tiene que ver con las funciones de nutrición, en donde abordamos los sistemas de órganos que cumplen con estas tareas. Cosas que obviamente vamos a seguir desarrollando a medida que avancemos. Me aplaudo a mí misma y doy por finalizado este primer videito. Colóquenme sus dudas y preguntas. Lo mismo cuando luego que lo vean intenten anotar las cosas más importantes que se dijeron, repasarlas, y obviamente si tienen consultas poder encontrar los medios para realizarlas. Espero que les haya gustado, y dentro de poquito vamos a hacer otro video para repasar enlace iónico y covalente, y otro video para repasar el concepto de homeostasis. Muchas gracias por escucharme.